Buen día a todos, queridos estudiantes de cuarto de secundaria de la institución educativa La Salle. Pues nada, espero que se encuentren muy bien, que Dios les proteja y deseándoles pues que le pongan todo el empeño y toda la fuerza al día de hoy y a los días que vienen, siempre con la esperanza que cada día es nuevo. ¿De acuerdo? Soy el profesor Isaac Caballero y para mí es un gusto poder darles esta lección, ya la lección número 11. Y hoy día vamos a hablar de un personaje muy importante. Quiero que veamos a continuación estas imágenes. ¿A quién podemos reconocer ahí? Bueno, no me importa tanto el actor más que el personaje que encarna, ¿no? Todos son guerreros, ¿no? Muchos de ellos, bueno, algunas imágenes nomás he querido compartir. Ustedes saben que Leónidas es histórico, ¿no? Los 300 espartanos que lucharon contra el imperio de Jerjes. Esto está registrado por los historiadores antiguos y de ello han hecho una película. Acá les muestro también una imagen de William Wallace, ¿no? Encarnado en el personaje de Mel Gibson. También William Wallace, personaje histórico, que llevó a Escocia a la independencia, ¿no? Un héroe. Es decir, todos un poco comparten esta cosa en común de ser personajes representativos. Túpac Amaru II, ya llevándolo un poco al plano nacional, también defendiendo sus ideales, murió por sus ideales. Miguel Grau, allí nos parecemos un poco por la barba, también llevando el Huáscar, luchando en el mar contra el ejército chileno, un héroe nacional. Personajes que han dado la vida, digamos, por sus ideales y que nos sirven o han servido a muchas personas en distintos momentos de la historia como referencia, ¿no? Acá aparecen ya otros personajes con otras características, pero que también encarnan un propósito, un sentido importante, ¿no? Allí podemos ver a la Madre Teresa de Calcuta, quien dedicó su vida al servicio de los pobres y de los leprosos en la India. ¿Y quién está a su lado? ¿Quién está frente a ella? Pues nada más y nada menos que el Dalai Lama, quien se confiesa ser un admirador de ella, un hombre de paz, un hombre espiritual, ¿no? Encarna la espiritualidad del Oriente. Y acá tenemos otra figura. ¿Quién me sabe decir quién es? No es Jesucristo, porque puedes deducir un poco, ¿no? Uno tiene que siempre ser observador, ¿no? Y Jesucristo murió a los 33 años, por eso no puede ser él. Esa es una persona ya mayor. Tiene una espada en la mano. ¿Qué significa la espada? Pues la espada, en la literatura, digamos, religiosa, significa la palabra, ¿no? Tiene la espada y tiene también en la mano la escritura. Es decir, es un hombre que se dedicó a la evangelización, a llevar el evangelio. Y además tiene un manto púrpura, que significa el martirio, ¿no? Es que lleva consigo también la victoria sobre las pasiones por medio del martirio que él sufrió, y no es otra persona que el apóstol San Pablo. Y yo he querido hacer estas fichas de personajes históricos, otros literarios. Pero bueno, el único literario realmente, Aquiles de Troya, pero que en su época pues encarna a un ídolo, por así decirlo, ¿no? Ídolos.
Y San Pablo, en este sentido, yo lo ubico aquí porque es un personaje muy importante, al punto de ser una referencia para, para poder entender el nacimiento de la iglesia, ¿de acuerdo? La tarea evangelizadora de la iglesia tiene sus raíces y sus fundamentos en la misión apostólica de San Pablo. ¿Y quién es este San Pablo? Vamos a ver. Bueno, el propósito de esta sesión, siempre veremos en todas las clases el propósito y el título de la sesión. Siempre ustedes pregúntense, ¿cuál es el propósito? ¿Cuál es el objetivo de esta clase? Bueno, este tiempo los objetivos siempre serán, digamos, perseguidos, no en su totalidad, digamos, por el contexto en el que estamos, ¿no? Pero intentamos un poco dar algunas pautas que puedan servirles a ustedes, ¿no? Y bien, entonces el propósito es profundizar los inicios de la Iglesia a través de la vida y muerte de los primeros discípulos de Jesús. En este sentido, yo pongo a San Pablo, veremos a San Pablo como, digamos, un modelo de los discípulos, ¿no? Muchos de ellos siguieron también su ejemplo. Y el título es Un acercamiento a San Pablo. ¿Quién fue San Pablo? Bien, en este momento yo creo que es oportuno que ustedes escuchen una canción, un título, una canción muy bonita, que espero que les pueda gustar, ¿no? Es importante que pongan atención a este salmo. Aunque hablara las lenguas de los ángeles, si no tengo amor, nada. Aunque tuviera el don de profecía y conociera todos los misterios, aunque tuviera plenitud de fe y pudiera trasladar montañas, si no tengo amor, nada. Aunque repartiera todos mis bienes a los pobres y entregara mi cuerpo a las llamas, si no tengo amor, nada. Porque el amor es paciente, es servicial, no es envidioso, no se jacta, no se engríe, es decoroso, no busca lo suyo, no se irrita, no toma en cuenta el mal, no toma en cuenta el mal, no se alegra de la injusticia, se alegra con la verdad, todo lo cree, todo lo excusa, todo lo espera, soporta todo, soporta todo. Bien, entonces, este canto es conocido como el himno a la caridad. Y adivinen quién lo escribió. Lo escribió San Pablo, inspirado en la figura de Jesucristo. Hace una descripción muy bonita
de lo que es el amor, pero él le llama la caridad. La caridad dice que incluso es como que la perfección del amor. Dice, el amor no se irrita, el amor es paciente, todo lo espera, soporta todo, ¿no? El amor es Dios. Al final hace como una especie de una síntesis espiritual muy profunda, ¿no? Desde el punto de vista espiritual, de la definición del amor, ¿no? Y de Dios, de la teología. Es teología prácticamente, el estudio de Dios en ese sentido, ¿no? Y es por eso que digamos, esta palabra que le han hecho un canto, le han hecho un himno, es, digamos, es la fuerza con la que Pablo anuncia el Evangelio a tantos pueblos. Y bien, demos algunas pautas rápidas y básicas sobre la descripción de una persona, ¿no? Para conocerla. Bueno, nació en Tarso de Cilicia entre el año 5 y 10 después de Cristo, ¿no? O sea que era casi contemporáneo con nuestro Señor Jesucristo. Judío y ciudadano romano, es decir, sus padres, o sea, él es de tradición judía, pero heredó, digamos, la ciudadanía a través de sus padres, ¿no? Entonces también era considerado un ciudadano romano. Entonces, digamos que una categoría mayor en esa época, ¿no? Considerado superior de alguna forma. Además, Pablo, por como se le conoce en los escritos, es decir, en la escritura, en la Biblia, sería un judío de una de las facciones más radicales, ¿no? Pegados totalmente a la ley y obviamente contrario a la nueva predicación de Cristo, ¿no? De este Jesús que de alguna manera suscita pues una especie de revuelta, de movimiento, ¿no? Hablando propiamente, contextualizándome en la época. Y San Pablo, pues, obviamente que también siendo pues un ciudadano romano, uno muy pegado, como un alguacil, algo así, como un perro de cacería, algo así, va a fiscalizar, ¿no? Y comienza a perseguir a los cristianos, porque esa era su chamba, ¿no? Entonces, él incluso está en el relato de los Hechos de los Apóstoles, él está como testigo y, digamos, de la muerte de Esteban, ¿no? Un discípulo póstumo, digamos, de la muerte de Jesús. Y bien, perseguidor de cristianos, ¿no? Y luego apóstol de Jesucristo. Esto es lo interesante, ¿no? Porque todos tienen una historia, por así decirlo, ¿no? Un recorrido en su historia. Entonces, es importante que nosotros también veamos cómo es que Dios elige, cómo es que Dios hace su elección, sobre qué personas, con qué características, ¿no? Pues Dios tiene un criterio totalmente distinto al de los hombres, ¿no? Cuando tú vas a elegir a alguien, tú buscas siempre lo mejor. En este caso, ¿por qué Dios elegiría a alguien que persigue cristianos? Esa es la pregunta, ¿no? Es muy interesante que yo te invito también a que tú te la puedas plantear, ¿no? Porque eso no puede pasar desapercibido. Nada en la historia de la salvación es hecho al azar. Bien, y luego ya un gran misionero, es decir, que le entrega su vida, o sea, pasa de frío a caliente, así totalmente. Bueno, se voltea así, se voltea la torta. Porque eso es lo que suscita el encuentro con Cristo. Ahora, la historia, digamos, la realidad de Pablo, ¿no? Llamado Saulo en un principio, se puede verificar en sus escritos, ¿no? Son tantos que la historia obviamente confirma su existencia, ¿no? La existencia de Pablo. Él viajó tanto, ¿no? Tiene el Nuevo Testamento, el 80% diría que está escrito por él, y es por eso que es importantísimo, queridos jóvenes, que nosotros
sepamos quiénes son, San Pedro, San Pablo, ¿no? Ahora, Pablo nunca se atribuye, nunca pretende él protagonismo en absoluto. Él todo lo refiere siempre a Jesús, pero justamente por eso es que Jesús le elige, ¿no? Porque él desempeña una función importante, que es la de predicar. Bien, entonces vemos un poco esta cita bíblica de los Hechos de los Apóstoles que dice, Saulo, que todavía respiraba amenazas de muerte contra los discípulos de Jesús, del Señor. Qué fuerte esta frase, ¿no? Respiraba amenazas de muerte. Se presentó al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de atraer en Jerusalén a los del Señor que encontrara hombres y mujeres. Imagínense, era un tipo que estaba pero nacido y dispuesto a ir hasta las últimas consecuencias con tal de encarcelar cristianos, ¿no? O sea, ese era su propósito. Y mientras iba caminando, dice, acercarse este famoso camino a Damasco, dice que una luz venía del cielo y lo envolvió de improviso con su resplandor. Y cayendo en tierra, y todas estas frases, todas estas palabras tienen un significado. Oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él preguntó, ¿quién eres tú, Señor? Y la voz le dice, yo soy Jesús, a quien tú persigues, le respondió la voz. Bien, solamente he hecho este fragmento, ustedes en casa completen la lectura, y pues de ello podemos deducir cómo el Señor es capaz de obrar de esa forma, ¿no? Es decir, según Pablo encarna el milagro moral, porque puede que Dios obre un milagro de tipo físico, ¿no? Como que le devuelva la vista a un ciego, qué sé yo. Pero cambiar el corazón de un hombre, muchas veces uno piensa que eso es imposible. Que te saque de la violencia, que te saque de tu egoísmo, que te saque de tu vanidad. O sea, si a Pablo, que era un perseguidor de cristianos, o sea, lo cambió porque se encontró con él, o sea, lo tiró del caballo, ¿no? Una luz que lo dejó ciego, porque nosotros a veces queríamos ver y no vemos, en verdad. Estamos cegados de nuestras falsas seguridades, ¿no? Y es ahí donde se presenta Jesús. Y Pablo, pues, después se entregará su vida al Señor, y esto corresponde, digamos, al diseño de salvación de Dios. Es interesante porque si nosotros haces una reflexión, puedes tal vez preguntarte, ¿qué misión tiene Dios para ti? Una gran misión, ¿no? Seguramente. Pero también es importante que tú veas esta luz, ¿no? Porque Pablo hay algo que podemos rescatar de Pablo. Antes de su conversión. Que Pablo que tenía una firmeza para hacer las cosas así. O sea, él creía que lo que hacía estaba bien. O sea, no lo podía sacar del sur, ¿no? Entonces, nosotros a veces ni siquiera estamos en eso, ni siquiera sabemos por qué hacemos las cosas. Las hacemos porque, en fin, ¿no? Entonces, es importante que tú también te cuestiones este aspecto. También quiero que rescatemos. Y bien, muchachos, simplemente para poder un poco recordar un poco las raíces que tenemos, las raíces religiosas en personajes muy concretos y muy importantes, y acercarnos a ellos. Entonces les dejo como tarea escoger un fragmento de cualquiera de las encíclicas, perdón, de cualquiera de las cartas de San Pablo. ¿Qué cartas, profesores? Bueno, si agarras tu Biblia y revisas el Nuevo Testamento, verás que la mayoría de las cartas son escritas por él, ¿no? La carta a los romanos, los tesalonicenses, los colosenses. Escoge cualquier fragmento, cualquier versículo, incluso si quieres al azar, uno que a ti te guste, te llama la atención. Pablo desarrolla muchos temas, desde teología, desde moral familiar, desde espiritualidad, teología, moral, es decir, variedad de temas actuales,
¿no? Desde una óptica cristiana muy, muy, muy profunda y muy bonita. Entonces, yo te invito a que puedas un poco chequear esto. Y bueno, como segundo punto, ¿por qué crees que Dios escogería un hombre que persiguió a sus discípulos, ¿no? O sea, te invito a que te plantees esto, porque Dios no hace acepción de personas. Mientras que el hombre sí las hace, ¿no? Dios no las hace, Jesús no las hace. ¿Por qué? Bien, eso sería todo por hoy, muchachos. Les deseo que tengan una excelente semana y que Dios los bendiga. Hasta luego.